Buenos días. Bueno, iniciaremos un recorrido por las guerras que hubo en Asia durante Para no poder entender la Guerra Fría, es una guerra de índole ideológico. Entonces, por lo tanto, uno tiene que mostrar es el inicio de la llegada de las ideologías a las partes del mundo donde sucedió esta guerra. Bueno, teniendo en cuenta esto, entonces podemos decir que donde la primera parte donde se llega al punto ideológico en Asia es en China. Esta guerra tiene sus inicios en China por allá en el año 1927. China es una nación que durante muchos años estuvo bajo un dominio imperial, un dominio en decadencia, pues las ideologías nuevas habían llegado al mundo. Debido a esto, entonces, un grupo liderado por Mao Zedong y otro grupo liderado por Chiang Kai-shek generan un enfrentamiento en China por dos ideologías totalmente opuestas. Una ideología comunista liderada por Mao Zedong y la otra nacionalista liderada por Chiang Kai-shek. Al pasar de los años, pues pasaron muchos acontecimientos. Pasó la Segunda Guerra Mundial, la invasión del Japón a la Manchuria y a gran parte de China. Y al final de esta guerra, pues se sucedió el final de la Guerra Civil China, que dio como ganador a Mao Zedong en la parte continental y en la China Taipei, hoy conocida como Taiwán, queda el Chiang Kai-shek o Partido Nacional. Después de la victoria de Mao en China, pues los norteamericanos, que son los líderes de la ideología opuesta, pues tienen temor al efecto dominó. Ellos creían que si un país como China caía en manos del comunismo, pues todos los demás países del sudeste asiático podían caer también en el comunismo. También tenía ya dos grandes enemigos en Asia, que era pues la Unión Soviética y China. Debido a esto, pues llegamos a la segunda guerra, gran guerra de la Guerra Fría en Asia, que es la Guerra de Corea. Bueno, la Guerra de Corea inicia a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando los soviéticos y los norteamericanos se están repartiendo el mundo. Pues los soviéticos quedan con el norte de la península de Corea y los norteamericanos quedan con el sur de la península de Corea. Entonces, después de estos tratados, más o menos 4 o 5 años después, el ejército norcoreano decide invadir para una reunificación nacional comunista Corea del Sur. Y después de esta invasión, pues claro, los norteamericanos quedan, o sea, se les estaba haciendo real el gran miedo que tenían del efecto dominó. Pues si caía Corea del Sur, pues en poco tiempo iba a caer Japón, que era su gran amigo o su gran aliado en esta zona del mundo. Debido a eso, un ejército colaborativo de la ONU y el ejército norteamericano deciden entrar a esta guerra. Una guerra que dura 3 años, que quedó en tablas porque en realidad ninguno avanzó más que el otro. Estados Unidos alcanzó a llegar hasta las fronteras con China, pero en realidad nunca pasó de ahí. El ejército chino después mandó muchos soldados hacia Corea del Norte para recuperarla. Y pues una guerra que se puede decir que dura hasta ahora, que no ha tenido un tratado de paz claro y que todavía genera tensiones. Bueno, después de la guerra de Corea, pues seguimos con la guerra del Vietnam, las guerras del sudeste asiático. Esta guerra es más de un índole colonial, pues esta gente tenía, digamos, la esperanza más, digamos, tenía una ideología más de liberación nacional. Pues Vietnam durante muchos años había sido colonia francesa y por otra parte duró mucho tiempo o durante la Segunda Guerra Mundial siendo parte del imperio de Japón. Hay un personaje muy importante llamado Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es casi como para lo que nosotros los colombianos vendría a ser un Simón Bolívar moderno. Por otra parte, pues Vietnam también es víctima de la repartición del mundo. Vietnam queda dividida en el Vietnam del Norte, liderada por los comunistas y por Ho Chi Minh, con capital en Hanoi, y Vietnam del Sur, que queda por manos de una dictadura nacionalista de índole capitalista con capital en Saigón. Pasa lo mismo que sucedió en Corea, pues el ejército del norte, por medio de guerrillas llamadas el Vietcong, querían hacer una reunificación nacional del país. Cuando Ho Chi Minh hace este intento, pues el Vietnam del Sur es una nación débil, es una nación más pobre, es una nación que tiene una dictadura corrupta. Pues para los vietnamitas del norte iba a quedar fácil la reunificación, pero por otro lado, pues eso jugaba en contra de los intereses norteamericanos. Por tal razón es que Estados Unidos entra a esta guerra, en un momento con un apoyo aéreo, pero después iba a ser una guerra que iba a tener
un apoyo terrestre. Entonces, después de esto, cuando llegan los norteamericanos a Vietnam, pues esta guerra no es muy bien apoyada, aunque en un comienzo la gente sí la apoyó después de la que hizo la barbarie que hizo el ejército norteamericano en Vietnam, pues hizo que Estados Unidos nunca perdió la guerra, pero terminó firmando un tratado de paz en el cual pues tarde que temprano Vietnam del Norte se terminó tomando Vietnam del Sur. Le cambiaron el nombre a la ciudad de Saigón por Ho Chi Minh, ciudad de Ho Chi Minh. Y pues esto es un resumen rápido de la guerra del Vietnam. Hablo de las guerras del sudeste asiático porque las guerras del sudeste asiático son las que tienen más claro el índole ideológico. Las guerras que hay en Medio Oriente, digamos, tienen otras formas, otros aditamentos, como pueden ser lo religioso, pueden ser cosas que ya vienen desde su pasado más antiguo que no tienen que ver directamente con la Guerra Fría, pero que obviamente la Guerra Fría las involucró en este gran conflicto mundial. Tenemos que hablar de ellas. En un principio se puede hablar de la guerra de Israel y Palestina, que pues es una guerra que tiene otros índoles religiosos, migratorios, pero que digamos se terminó forjando en la Guerra Fría gracias a que los árabes eran apoyados por Rusia, no todos los árabes, Arabia Saudita, los países digamos que hoy por hoy tienen digamos cierta mejor economía, pues eran apoyados por Norteamérica, Irán, Siria, todos estos países, Egipto, eran apoyados por la Unión Soviética en las épocas de la Guerra Fría y obviamente Israel pues siempre ha sido el gran aliado de los Estados Unidos en la zona. Entonces pues esta guerra fue, digamos, este es un pequeño compendio de la Guerra Fría en Medio Oriente. Por otro lado estuvo la guerra en Afganistán, que fue como el culmine, la última guerra en la que los soviéticos intervinieron. Ese fue como el Vietnam para ellos, porque en realidad perdieron esa guerra, nunca pudieron recuperar el poder. Y pues este sería como todo el resumen de la Guerra Fría en Asia.